¿Qué tal que América Latina se convierte en una utopía humana, espiritual, cierto refugio? El desarrollo no es uno solo. Ese punto de llegada no es parecernos a los Estados Unidos necesariamente. Somos Cundinamarca y no somos Dinamarca. China, Estados Unidos, dos polos, nosotros somos claramente marginales. Como todo buen político, al primero que se miente es a sí mismo. Mi gran angustia es que esta brecha está a punto de ampliarse, resultado de lo que está pasando con la inteligencia artificial. La única oportunidad de salvarnos es que se nos acabe la gasolina antes de llegar al precipicio. Las mejores historias del planeta van a surgir en el margen y que ojalá podamos protagonizarlas. Muchas veces nos preguntamos si los latinoamericanos somos distintos a los europeos, a los asiáticos o a los norteamericanos, a los sajones, y que eso eventualmente pueda terminar determinando los niveles de desarrollo y los niveles de conversación comunitaria de nuestro mundo. Quiero conversar con Alejandro Gaviria desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista filosófico e histórico sobre esa caracterización de los latinoamericanos. La tesis fundamental que habrá detrás es que hay muchas de las razones que están detrás del tipo de desarrollo que nosotros hemos producido que probablemente provienen no solamente de nuestras formas de pensar, sino de la forma en que nos relacionamos con el resto del mundo. Oigamos esta conversación en un continente posible. Bueno, pues hoy tenemos a Alejandro Gaviria, nada más ni nada menos. Alejandro, gracias por haber venido y gracias por conversar conmigo en este intento de tener conversaciones sobre América Latina, y ahora te voy a proponer, digamos, algunas de ellas. Gracias por la invitación. Complacido de estar aquí. No. La intención, y te lo debo decir, y lo digo también pues a quienes nos están viendo, de invitarte hoy es completamente distinta a los anteriores capítulos. Hemos tenido episodios. Este es el sexto episodio que tenemos, y en ellos hemos tocado como temas muy particulares. Hablamos con Sergio Díaz Granados, hablamos mucho de la falta de integración de América Latina y cómo América Latina eventualmente realmente hubiera podido tener una oportunidad grande de mostrarse como bloque y no lo ha logrado. Hablamos con Brigitte Baptiste de la posición de América Latina frente a los temas ambientales, pero también ella nos mencionaba de las oportunidades que podía haber, por ejemplo, en el tema de biodiversidad y cómo podía ser una de las cosas que pudiera plantearse. Hablamos con Raquel Bernal sobre educación, hablamos con Sandra Borda sobre los temas de geopolítica y cómo nos hemos ubicado en el mundo, y hablamos con Mauricio Reina un poco más como de economía. Discutimos mucho sobre Economía regional también. economía regional, pero yo le planteaba a él y le decía el tema o le planteaba, digamos, el dilema alrededor del consenso de Washington, ahora el consenso de Londres, si eso no nos había, digamos, metido en una discusión que podía haber terminado siendo una discusión que al final nos terminó como ubicando a nosotros en medio de un dilema del cual no salimos. Cuando te propuse y aceptaste, digamos, yo te dije, quisiera como echarle una pensadita contigo al tema de la sociología latinoamericana, de realmente qué es lo que hay en nuestras sociedades que no nos permite realmente, o que no nos ha permitido destacarnos hasta ahora, y si hay alguna oportunidad de poder hacerlo y de hacerlo mejor y de hacerlo bien, y qué es lo que eventualmente tendríamos nosotros como esta generación como responsabilidad de aquí en adelante para poder ofrecer un continente más exitoso, por llamarlo de alguna forma. Interesante, Bruce. Me toca ser un poco más generalista entonces, ¿no? Sí. Y yo creo que la conversación puede fluir como en esa intersección entre sociología y economía. Sí. Lo primero que yo quisiera decir cuando yo me aproximo a los temas de desarrollo, no solamente en el país, sino en América Latina, yo siempre tengo muy en mente los problemas de acción colectiva, la capacidad o la falta de capacidad de una comunidad para organizarse alrededor de un proyecto común. Me gusta decir cosas como la siguiente, que podemos ir ampliando. Un acueducto no es una obra de infraestructura. Un acueducto es simplemente un acuerdo colectivo para cuidar el agua y organizarse de la mejor manera. La sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, por ejemplo, dependen de problemas de acción colectiva muy complejos que trascienden ya comunidades estrechas. Y básicamente dependen de una norma social en la cual todo el mundo, por ejemplo en la salud, pacientes y médicos, respetan el buen cuidado de los recursos. Me gustaba en ese contexto traer a cuento una palabra sueca que leí por allá en un libro de los intelectuales chilenos, que si mal no recuerdo se llama como Lagún, y era básicamente una situación en la cual un grupo de vikingos detrás de una
después de una batalla, formaban un gran círculo y tenían una tinaja llena de agua, y uno tomaba y el otro pasaba y daba la vuelta y el último tenía que tomar, o sea, tomar lo correcto. Eso me parece como una primera idea que yo siempre tengo en cuenta. Y la menciono en este contexto porque yo creo que detrás de muchos de los problemas latinoamericanos hay eso, ¿no? Es una incapacidad de resolver esos problemas de acción colectivo, tanto en una escala de comunidades, en Colombia podría ser de departamentos o regiones, como una escala más global también. ¿Y eso te parece que es como propio de América Latina? Es decir, ¿tú crees que América Latina tienen es una desventaja gigante versus otras comunidades? Y quiero decirte algo, Mm. tú al principio me dijiste, es que me va a tocar ser más generalista. Yo no creo que vamos a ser más generalistas, lo que pasa es que nos vamos a concentrar más bien como en la versión sociológica de cómo estas sociedades gestionan sus cosas, que me parece que puede terminar llegando a cosas como el Mm. acueducto que estás mencionando, pero ¿tú crees que América Latina no tiene eso que ilustraron los vikingos o no tiene eso que eventualmente puede producir una solución alrededor de el gran acueducto de América Mm. Latina que termina siendo como ese esfuerzo grande por cuidar el agua y por hacer del agua un valor colectivo suficientemente potente, suficientemente construidor de desarrollo? Jorge Luis Borges decía que ser latinoamericano, lo decía también para ser colombiano, es un Sí, acto de fe. O sí, sea, sí, él era muy escéptico sí, de explicaciones y características comunes. sí. En América O Latina sea, no tenemos se puede dos homogenizar. lenguajes que Sí, nos unen, pero es difícil y esta sociología es compleja y es especulativa. pero te puedo interrumpir un segundo. Sí. Antes de eso, cierto. Y es más, Sergio de Granados hizo esa misma cita en un momento dado. Y yo después me quedé pensando que le he debido decir a Sergio, sí, pero al final sí tenemos un resultado común en donde nos parecemos mucho en términos de que estamos todos en la tabla media a nivel Mm. mundial, no logramos desarrollos grandes. Y perdón la interrupción. Sí, como que cabría distinguir entre dos características, una las que son como las consecuencias o las propiedades emergentes de eso que está ocurriendo y otra las más subyacentes. Sí, Cuando yo sí. menciono esta ausencia o incapacidad para resolver ciertos problemas de acción colectiva, estoy haciendo un poquito de sociología especulativa y me parece que esa sí puede ser una característica común de muchas comunidades latinoamericanas. No estoy hablando tanto de los problemas comunes, de la incapacidad de formar una comunidad latinoamericana, sino que esos problemas de acción colectiva se repiten aquí y allá en el mapa, como si uno pudiera decir, bueno, ¿qué característica común? Y tratemos de identificar y hacer este diagnóstico y que un sociólogo vaya y examine cada comunidad. Y vamos a ver foquitos rojos en todo el continente. Y me gusta cómo lo estás orientando, porque al final me permite hacer casi que una pregunta que pudiera ser la pregunta madre de esta conversación hoy, y es, ¿tú crees que con lo que tenemos y tú crees que con esa estructura nosotros tenemos algún chance, digamos, de ser parte de como del mundo desarrollado? Yo no quisiera jamás renunciar a esa esperanza. Todo es cuestión de grado. Pero yo creo que a pesar de todo, a pesar de los problemas, a pesar de nuestra historia, a pesar de lo que ha sido señalado muchas veces, el legado colonial, nuestras instituciones inerciales incapaces de adaptarse a nuevas realidades cambiantes, un poco el epicentro de la economía global moviéndose para un lado, nosotros quedando quizás en una esquina del mundo, siempre van a existir espacios de posibilismo. Y hay algunas dimensiones donde nos parecemos a un país desarrollado. Por ejemplo, la convergencia social. La esperanza de vida en Chile es mayor que en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, el desarrollo de América Latina es asimétrico. No hemos sido capaces en general como continente en cerrar la brecha en ingreso per cápita. Pero en Eh, algunos indicadores sociales y en los índices de desarrollo humano, en algunos sentidos de convivencia, en algunas manifestaciones, en la forma como las familias funcionan o no funcionan. América Latina en esos índices de bienestar subjetivo no le va mal también. Y no le va mal porque hay ciertas formas de capital social y de, no sé, la forma como vivimos, que tampoco quisiéramos dejar atrás buscando esa idea del desarrollo. Esta pregunta nos mete en un tema un poco más complejo, ¿no? Y es, entre otros pensadores, el de Arturo Escobar. Y es que no tiene que haber un solo camino hacia el desarrollo. El desarrollo no es uno solo. Ese punto de llegada no es parecernos a los Estados Unidos necesariamente. te quería preguntar eso justamente. Esto es un camino propio también, que es como la soledad de América Latina. Y es, eh, el mundo no se entiende, nosotros no lo entendemos plenamente y esa búsqueda es difícil, ¿no?
Claro, te lo quería y me permite Mm, plantearte otra pregunta que es la misma que acabas de hacer tú ahorita en términos de si uno pudiera imaginarse una versión distinta del desarrollo. Porque lo estás diciendo, probablemente hay unas formas de bienestar colectivo que pueden terminar siendo más retribuyentes, mm, incluso para las personas, para los individuos, para los colectivos, que puedan ser más gratas. O sea, de repente uno puede decir, es mejor vivir en Costa Rica, es mejor vivir en Chile, es mejor que vivir eventualmente en una gran ciudad en los Estados Unidos, y de repente esa es una mm. mejor versión del desarrollo. Ahora, está el tema, por supuesto, de poder adquisitivo, el tema de conocimiento, está el Sin duda, tema de, sin duda. de investigación, está el tema, hay una cantidad, yo incluyo mucho y trato de plantear la pregunta también sobre el tema de la profundidad de la democracia. Yo creo que sí, pero es cuestión de grado, porque si no entraríamos en un tema ya un poco hippie, ¿no? De nuestra propia manera de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, que también es utópica. Uno quiere algo del mundo también, no aislarnos. Por ejemplo, uno quiere estar conectado con las últimas innovaciones en salud, que son fundamentales, con la Sí, última tecnología. Pero repitiendo algo que dices, Bruce, yo creo que de una forma objetiva, no necesariamente subjetiva, vivir en Costa Rica o vivir en Uruguay es hoy en día mucho mejor que vivir en una ciudad en Estados Unidos para la gran mayoría de la gente. Y eso también lo tenemos que aceptar. Y también la gran heterogeneidad que tenemos en América Latina, porque sí tenemos anomalías en América Latina. Una de ellas es la violencia, con el 8% de la población del mundo, el 30% de los homicidios. Eso lo tenemos que dejar atrás. La desigualdad, por supuesto, es otra. Lo que quiero decir es que tampoco me gusta la historia de América Latina como un fracaso sin atenuantes. O sea, hay dimensiones, hay espacios de posibilismo, hay áreas en las cuales América Latina lo ha hecho bien también. sí, sí, yo tiendo a estar de acuerdo y te diría, i incluso me atrevería a decir, digamos que lo digo, digamos, con frecuencia, pues hay cosas en las cuales sí nos hemos destacado y nos estamos destacando bien, y además tenemos quizás mejores posibilidades. Pues el caso de biodiversidad es obvio, el caso de inclusive el tema de materiales críticos y demás, pero uno como que sí termina pensando, no casi que en lo individual, sino en lo colectivo, que hay una gran cantidad de problemas que no tenemos en este momento Mm, en la mira y que para los cuales no tenemos una estrategia de solución. Lo acabas de mencionar. Mencionaste el tema de la inequidad y la pobreza. No parecería que América Latina al final va a lograr o está logrando, digamos, con esta estrategia actual, llegar a unos mejores estadios en términos de reducir la pobreza significativamente. Sin duda necesitamos más historias de inclusión. No me Sí, queda ninguna duda sí, y sobre todo con lo que está ocurriendo en nuestras antípodas. sí, Porque uno mira, no China, que es obvio, sino Vietnam, por ejemplo. exacto. Tailandia, Están pasando cosas aceleradamente, hay sí, historias de inclusión distintas sí. y Pero demás. Y uno quisiera ver una buena parte de América Latina en esa trayectoria. veo, Hay una ambivalencia en todo esto, sí, yo sí, creo que sí. sí. Yo creo que sí la hay porque, Mm, porque de alguna forma yo siento que, y me pasa un poco a veces me preguntan, oiga, ¿usted es optimista o pesimista? Y yo digo, no, yo no me puedo dar el lujo de ser pesimista. mm, Nosotros tenemos que construir optimismo. Entonces yo digo, no nos podemos resignar, y por eso la palabra mm. resignación la menciono tanto. eh, no nos podemos resignar a que sencillamente somos la periferia, o a que sencillamente somos irrelevantes, o que en el G7 que se está dando la reunión ahorita en Francia, pues no va a haber nunca un país latinoamericano, pero en el G20 de pronto hay uno o dos, pero en el G50 pues quizá tres. Entonces, Y sobre todo en el mundo, por ejemplo, de la ciencia y la tecnología, estamos en el muy mundo del rezagados. conocimiento, Sí, 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 sí. China, Estados Unidos, dos polos, nosotros somos claramente marginales. Si Europa se está sintiendo de esa manera, ya ha dejado este mundo, imagínense nosotros, ¿no? Exactamente, ellos se sienten parte de la periferia en ese instante. Lo son. Sí, Pues y es sí, como lo un son. Disney para adultos, ¿no? Eh, Donde hay unos museos muy bonitos y ciertas cosas, pero no, una en cantidad de el presente poco historia, está pasando, ¿no? claro. Pero también es una forma de interpretar el desarrollo, porque también uno pudiera decir, Sí, quizás los mejores sitios para vivir están en Europa. es exactamente. Y un poco lo que ocurre con Japón también, que llevan unos años de estancamiento económico, pero es una sociedad tranquila, respetuosa, con una tasa de homicidios muy baja. ¿Es eso bueno Un o no? sistema de salud robusto, un sistema educativo robusto. ¿Mm? Sí, exactamente. Quizá de pronto uno se puede imaginar que el mundo ideal sea un mundo en el cual dos polos se dedican, digamos, fervientemente a tratar de ser cada uno de ellos la gran potencia mundial,
pero la gente termina viviendo bien, no en esos dos polos, sino termina viviendo bien como en el siguiente tier, en el siguiente escalón. Exacto. Yo creo, esto que estamos diciendo, Bruce, es interesante porque en el fondo nuestra conversación está convergiendo como a eso que está en la Constitución de Estados Unidos. Es como la búsqueda de la felicidad, no la felicidad, Sí, la búsqueda. la lucha Y por esa ella, sí. búsqueda es también la búsqueda de nuestro lugar en el mundo. Y la búsqueda de nuestro lugar del mundo siempre va a ser ambivalente porque queremos un protagonismo, pero también queremos mantener una identidad. Y queremos protagonismo, pero queremos tranquilidad. Y esas dos cosas como que son incompatibles, ¿no? Pues es la vida humana, siempre la Esos son buscamos. Sí, absolutamente sí. Y yo tengo incompatibles. esa visión trágica a veces, no resignada, aunque la resignación melancólica a veces me acompaña, eh, de que esa tensión nunca la vamos a resolver. No la Va a estar ahí resolveremos. siempre con nosotros. No la resolveremos ni... Colectivamente, Eso porque te- individualmente también está, pero pero yo te iba a colectivamente va a decir, yo estar. te iba a decir, en las dos En las dimensiones, dos dimensiones, sí, en la colectiva y en la individual. individual y colectivo. Sí, sí. Eh, Alejandro, yo te quería plantear como de pronto camino de la conversación una reflexión que poco se hace, bueno, la han hecho muchas veces en América Latina, pero poco se hace en las conversaciones actuales. Y ahora voy a traer algunas referencias sobre eso. Y es cómo concebimos nosotros el Estado y la sociedad. Mm. Nosotros, ¿tú cómo crees que nosotros tenemos realmente nuestro modelo mental, también otra vez individual y colectivo alrededor del Estado? ¿Será que allí hay parte de la explicación del comportamiento de ese que mencionaste ahorita, Mm. el vikingo que no tenemos, o el comportamiento alrededor del lagún que no tenemos? Eh, ¿Qué pasa con nuestro Estado? ¿Y será que tendríamos que pensar un Estado distinto? ¿Cómo lo ves? Yo voy a dar como otra opinión que tiene que ver con, bueno, qué hay de fondo en América Latina, porque el primer énfasis que hice fue con los problemas de acción colectiva, Sí. donde uno podría también meter ahí la falta de confianza colectiva, la falta de confianza en las instituciones, la falta de confianza interpersonal, la ausencia de ciertas formas de capital social. Pero hay otra explicación que falta, que es la de Jim Robinson y colegas en Por qué fracasan las naciones, donde él plantea una tensión entre unas élites y el resto de la sociedad, la ausencia de instituciones incluyentes y unos equilibrios políticos conducentes a la exclusión. Entonces, yo creo que ahí esa otra parte. A mí no me gusta del todo la caricatura de Robinson et al, ¿no? Sí, Pero sí. ahí hay algo que se recoge también de la realidad político-social de América Latina que también valdría mencionar en esta parte de la conversación. Y cuando tú dices Estado y sociedad, en el fondo la explicación de ellos está muy basada en una captura del Estado por una parte de la sociedad. Por eso quiero meter aquí esa otra dimensión que también ha sido enfatizada una y otra vez, que también se utiliza para racionalizar el fracaso Sí, relativo de América Latina. No sí, me gusta la frase, pero la podemos decir de esa manera. sí. Fíjate que justamente yo traje a colación, aquí está, mira, se llama Luis Robinson, Sí, porque ahí está. qué es lo que estás, qué Mm. es lo que estás mencionando. Y fíjate tú, yo decía, ¿y será que, porque intenté, digamos, para la conversación, tratar de como de tener más o menos tipificado cuáles son realmente las interpretaciones que algunas personas le dan a la relación que tenemos nosotros en América Latina versus, ojo, la interpretación que se da en Estados Unidos, la interpretación que se da en Asia, que es completamente distinta, y la interpretación que inclusive se da en Europa. Es decir, no es igual la forma como concebimos el Estado, porque la pregunta para mí sigue siendo una pregunta de verdad angustiante, o sea, Mm. de verdad, que en el orden de nuestra sociedad, o que en el diseño de nuestra sociedad más que en el orden, el diseño de nuestra sociedad Mm. hace que nosotros no logremos plantear esa acción colectiva de la cual estás hablando. Es que somos distintos, que no creo, porque además hay una gran cantidad de gente educada por fuera. em, es que nuestra sociedad de alguna forma tiene como unas raíces, como dices tú, precoloniales o coloniales que conducen. Mm. Y entonces hay la idea de que, y esta gente, por ejemplo, Morse, Biarda y Bellis, dicen, es que lo que pasa es que en realidad la concepción del Estado para nosotros es una concepción patrimonialista, en el sentido de que la gente llega allá a administrar un patrimonio. Luego, si tú preguntas el patrimonio de quién, te encuentras con que hay una versión, y es la de que la gente llega allá a administrar el patrimonio propio,
y hay otra versión y es que la gente llega ya a administrar el patrimonio público en favor de lo propio. Mm. ¿Y cómo lo ves? Es decir, de verdad me gustaría picar tu mente sobre ese tema. Sí, yo creo que en estas dos como ejes de la conversación ahora, que no necesariamente son sustitutos, sino complementarios, Sí, tratando de entender lo que ocurre en América Latina, sí, diciendo que cualquier visión de la región es simplificadora, porque hay realidades locales que no estamos incluyendo, que son inabarcables en una sí. sola forma de Categoría, entenderlo. sí, Cuando hablamos de esa sociología, esa falta de acción colectiva, yo creo que eso afecta nuestra relación con el Estado y afecta al Estado. Y cuando hablamos de la captura del Estado por unas élites, eso afecta al Estado. Entonces yo creo que hay estos dos polos, Bruce. Y hay otra idea que creo que está en Francis Fukuyama, en la que él dice, y creo que tiene como referencia ¿Qué es países la que tenemos ahí? de América Latina, cuando dice, quizás lo que ocurrió en América Latina en su historia, en ese devenir histórico, es que tuvieron primero mucha más democracia que Estado. Y la primera pregunta fue estas instituciones que creaban democracia, y eso llevó rápidamente a formas atrofiadas del Estado que la asocia, por ejemplo, con la prevalencia del clientelismo. Claro. Entonces aparece esa otra historia, y es una historia que tiene que ver con nuestro devenir histórico. Así fue como fueron las cosas. Es decir, la democracia conducía eventualmente a administrar instituciones débiles. Y, Claro, porque ya estaban ahí, no había un Estado, tiene democracia, sí, y las formas en las que sin un Estado muy fuerte comienza a operar la democracia es simplemente con esta forma de patronaje y clientelismo que también son parte de nuestra historia, también es una tendencia muy común en América Latina, ¿no? sí, pero Vuelvo y repito, estamos simplificando, ¿no? sí. Sí, No, no, sin duda sí, pero es que a mí nuevamente, y voy a repetirlo, pero lo que me conduce a la simplificación es el hecho de que el resultado sea tan similar. Es que los resultados son muy similares desde el punto de vista de indicadores objetivos. Desde el sí, punto, en índices de desarrollo humano hay cierta inercia, exacto. un progreso muy lento. Yo en este librito digo mamando gallo que el término técnico que se utiliza en Colombia para eso es el nadadito de perro. Sí, como que Que en vamos. Colombia el nadadito de perro es una tasa de crecimiento menor al 4%. Ahí vamos, ¿no? Y eso trae progreso social. Pero es la ausencia de milagros económicos a lo asiático en América Latina. Yo no sé si la anomalía es Asia o la anomalía es América Latina. Antes era Asia, porque era un milagro, pero cuando ese milagro comienza a repetirse y ya no es solo Corea, no Se es vuelve solo una Japón, generalidad. no es solo Exacto. Malasia, también es partes de Indonesia, Singapur, Vietnam, Singapur. eh, de repente no es tan milagro. De exacto, no es repente es tan una milagro. estrategia que da un resultado. Exacto, exacto. Y entonces, Y que refleja lo que estamos diciendo, realidades sociológicas, políticas, historias distintas. pero te voy a tratar de concretar en esto. ¿Tú crees que la concepción que tenemos nosotros de Estado en parte determina los resultados que nosotros tenemos en los mayores indicadores de desarrollo? Es una pregunta difícil porque no creo que exista una sola concepción de Estado, pero yo creo que la forma de relacionarnos con el Estado puede explicar algunos de los Explícame eso, regulares. explícame eso. ¿Tú Porque una cuál es, concepción del Estado, no, pensemos en un colombiano o argentino o mexicano del común, ¿no? sí, Hay cierta desconfianza en el Estado, sí. hay cierta indiferencia de los bienes públicos, hay cierta idea de que todos se lo están robando y entonces yo no tengo que cuidarlo. Eso sí afecta, por supuesto, los Y indicadores cuando dices que hay relativos. diferentes concepciones de Estado en América Latina, y me imagino, claro, está por un lado lo que se piensa en Cuba, y cómo se vive en Cuba, y cómo se vive en Nicaragua, y cómo se ha vivido en Venezuela hasta ahora, pero al final termina siendo como una versión no tan distinta No, en eso de la propiamente hay del Estado, concepciones ¿verdad? intelectuales diferentes de lo Sí, que puede ser el Estado, el papel que juega, ¿no? sí, y en la práctica. Sí. En la práctica creo que quién es el mismo Robinson el que utiliza esta frase, el doble leviatán, ¿no? Él lo utiliza todo el tiempo en los dos libros, tanto en... Sí, sí, esta frase de que el Estado no ha sido capaz de cumplir su función primordial es garantizar unas condiciones de seguridad en el territorio Sí, y que tampoco ha tenido una presencia eficaz en los aspectos sociales, ¿no? y que no ha sido, y sí, no ha sido capaz tampoco de alguna forma, encauzar el comportamiento de lo privado, que es la otra cosa que él dice, ¿no? Quiero meterme en un tema más específico, Dale. Bruce, que me parece interesante porque hay una especie de nueva realidad en América Latina con esta
Leviatán imperfecto, Sí. una colombianización de América Latina, si queremos decirlo así, perdón la frase, y es que los problemas de pérdida del control territorial se están generalizando. Y la idea que yo tengo es que hay una nueva realidad, sobre todo tecnológica, que ha permitido a estas organizaciones armadas que en Colombia nacieron con la droga y que tienen una historia similar en América Latina. Esto se está generalizando y cada vez va a ser más difícil para los estados latinoamericanos tener una presencia efectiva, Ejercer la autoridad. ejercer la autoridad y controlar el territorio, porque hoy en día los ingresos de esas organizaciones ya no es que vengan de la droga o de la minería ilegal, vienen de esa presencia en el territorio, de ser reguladores sociales, de ser estados emergentes, además que están cerca de la comunidad, y que cuando llega el Estado lo hace en la forma de un ejército de ocupación. Y Eso pasa en Colombia, todos lo conocemos, y podemos sí, darle la vuelta a la periferia de Colombia, pasa en el sí, Catatumbo, pasa en Arauca, pasa en el Putumayo, pasa en el Nariño, Cauca, pasa en el Nariño, pasa en el Bajo Catatumbo, Cauca, sí, pasa en el Magdalena Medio y pasa en buena parte de nuestras ciudades donde hay también sí, fronteras invisibles y sí, cosas de esas, ¿no? sí. Pero esa realidad que nosotros la conocemos, que hemos tenido que vivir con ella, que se está exacerbando de alguna forma, eso Tam- está también pasando en Ecuador, y en México. está pasando en México, está pasando en Chile, Sí. está pasando en Argentina, está pasando en Brasil y por supuesto define a Centroamérica, con la excepción de Costa Rica, Y, quizás, y porque tú están crees, comenzando a pasar y en tú Costa crees Rica que ese es de alguna forma el primer paso hacia dónde. hacia una realidad más compleja, Bruce, hacia... Eso tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias políticas, porque eso políticamente hace que personas como Bukele comiencen a ser atractivas en todas partes. ¿Y el que ofrece? Un atajo, una forma de resolver este problema sin examinar las causas subyacentes tan difíciles que hay, que podría funcionar por un rato, creo yo, pero que tampoco es una receta definitiva. Que me devuelve, digamos, lo que estás diciendo, a pensar otra vez en el ejemplo y en lo que sucedió y ha sucedido en este momento en Asia. Muchas veces cuando yo le planteaba a nuestros colegas economistas el tema de, fíjense ustedes que eso de repente no es un milagro, sino de repente es una estrategia Mm. con una fórmula, sale a relucir o ha salido a relucir el hecho de que detrás de eso también hay autoritarismo. Y Mm. entonces dice, pero es que ten en cuenta que en Vietnam pasó lo que pasó, que en Tailandia sucedió esto y con la monarquía de tal cosa, que en Corea del Norte, en Corea del Sur, incluyendo, había una democracia, pero durante muchos años fue pues un gobierno muy autoritario. Singapur no se diga, Hong Kong, bueno. Entonces la pregunta es, uno, ¿será que hay formas realmente de que las dos cosas convivan? De que uno pueda tener lo que tú acabas de mencionar, control territorial, que le logre ofrecer los beneficios del control territorial a la población, Mm. que logre construir una plataforma de desarrollo y al mismo tiempo tenga Mm. un esquema profundamente democrático. Esa es la gran pregunta para América Latina. Sí. Y es, ¿van a ser nuestras democracias eficaces o lo suficientemente eficaces en estas dos dimensiones? Estamos mencionando la de seguridad y la del desarrollo económico y social, para que las derivas autoritarias, incluso las demandas de autoritarismo o posiciones autoritarias de la población, logren aplacarse. Bueno, Ojalá que sí. vimos que cerca del 50% de la gente dice que cedería a El democracia si hubiera, latinobarómetro es en ese sentido preocupante. es tremendo. Y la emergencia, eso es el surgimiento desde abajo de estas formas autoritarias de lo que podríamos llamar populismo de derecha, se está generalizando en América Latina. Tenemos que mantener cierto optimismo de la voluntad, pero que es preocupante esta combinación de problemas muy difíciles y soluciones fáciles planteadas ¿A ti no por te parece gobiernos con derivas autoritarias. Ahí lo tenemos, no ¿no? te parece que el mundo de lo liberal, de los que hemos sido liberales Mm. por tantos años, es muy contradictorio cuando se presenta una propuesta o una alternativa que ofrece eventualmente autoridad? Es decir, como que de alguna forma la oferta de autoridad termina siendo siempre rechazada, inclusive calificada de populismo de derecha. ¿No te parece que ahí tenemos nosotros como una dualidad porque nos gustaría ser más liberales, pero nos gustaría que hubiera control territorial, pero al mismo tiempo nos gustaría que todos pudiéramos hacer lo que queremos, pero queremos que se cumplan las normas que están en la Constitución y en las leyes? Sí, sí lo es, sí lo es. Y lo es, Bruce, quizás en una dimensión problemática que ha llevado a que el liberalismo
comience a ser asociado con formas de elitismo, porque de alguna manera no es que critique esas formas autoritarias que están surgiendo, es que no va un poco más allá y no entiende cuáles son las demandas de la población. Y usted no puede decir, como lo dicen ciertos liberales, no, es que hay 12, 13 millones de personas, para hablar de Colombia, Sí, que no entienden lo que está ocurriendo, o que tienen eh, derivas o sesgos fascistoides. sí. Un liberal no puede decir eso, un liberal tiene primero que entender Que ese, antes de juzgar. me gusta Mm. mucho como lo estás diciendo porque me siento tremendamente identificado con eso. Hemos oído a personas que eh, admiramos y hemos admirado históricamente, en donde su única explicación es que parece ser que ellos son los únicos que están entendiendo lo que sucede y resulta que el resto de personas no están entendiendo lo que sucede No, y en razón de eso entonces tenemos pues la realidad que estamos viviendo hoy día, ¿no? hay una explicación muy colombiana saliéndonos un poco del ámbito latinoamericano que puede quizás existir en otros países de la región, y es que todo lo que no les gusta, aparece una crítica que es ética y estética, cultura mafiosa. Sí. Yo odio esa explicación, que es una explicación enlatada, empaquetada, que permite explicarlo todo, pero que no permite predecir nada. O sea, eso no es ciencia, eso es simplemente un prejuicio usado para explicarlo todo. Un prejuicio estigmatizante, Sí, claro. porque al mismo tiempo Entonces, termina está pasando esto en Colombia, señalando, no, ¿no? eso es la cultura mafiosa que permeó la sociedad, pura Sí, carreta. sí. Que probablemente más bien puede ser lo que mencionaste tú de la dinámica emergente. Sí, hay un montón de cosas que están pasando. Sí, no podemos negar que pues, hay ciertos elementos que podrían asociarse a eso, pero como explicación general es mala sociología, por decirlo de una manera benigna, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Tienes razón, y yo he, de alguna forma, hecho el mismo comentario. Me gustaría preguntarte por otra cosa, porque creo que también de alguna forma nos ubica y nos limita en nuestra interpretación, y es la forma como nosotros entendemos la brecha que hemos tenido y que tenemos con lo que se llama el mundo desarrollado, o lo que hemos denominado el mundo desarrollado, que yo sí creo que de alguna forma puede explicar mucho de lo que nosotros tenemos. Primero, eh, yo te diría, hay una tendencia muy fuerte en América Latina a no aceptar las responsabilidades propias. Mm. Entonces hablamos del mundo desarrollado, nos ha sacado el extractivismo y entonces como no, o nos ha colocado en el extractivismo, no nos ha transferido de alguna forma conocimiento, no nos ha transferido riqueza eh, y de alguna forma la verdad es que nosotros estamos en eso, entonces estamos condenados porque el mundo desarrollado no nos jala. ¿Cierto? La otra es, nosotros tenemos una identidad y Mm. tenemos una identidad que de alguna forma no nos permite salir de ahí. Somos los latinoamericanos, somos como somos, y entonces yo me lamento siempre mucho de este dicho, de que somos Cundinamarca y no somos Mm. Dinamarca, porque yo digo, qué cosa tan dolorosa, ¿no? Mm. Sí, Tan sí. dura, ¿cierto? Hay resignación en ese caso. Exactamente. Y la otra es que todo el sistema mundial está diseñado para que nosotros seamos verdaderamente los estratos uno y 2 del planeta, Sí. y así y nos hemos dejado en eso, y nos tienen allí, y de alguna forma las grandes potencias nos tienen allá, a pesar de que las grandes potencias han venido migrando, han venido cambiando, han venido mutando y se han venido moviendo, ¿no? Mm. Eh, tú qué opinarías de esto? Me parece interesante esto que muestra Bruce, porque esa trayectoria que hay, yo la seguí individualmente, ¿no? A cuenta. Los primeros estudios que yo hice de economía, mi primer contacto con la economía fue la teoría de la dependencia. Sí. Sí, ahí O sea, está Raúl Prebisch. arrancaste acá. Arranqué por ahí, que sí, Claro. América Latina era un subordinado en la forma como operaba la economía global. Íbamos a producir materias primas, ahí estábamos condenados. Sí, Sí, que algo tiene de verdad, sí, 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 que sí. sigue siendo relevante. Y esa era la visión del desarrollo prevaleciente en los años 60 y 70, fue lo primero que yo estudié como estudiante de ingeniería por allá en los años Sí, 80. sí, y que todo el estructuralismo de Prebisch era básicamente planteaba eso, ¿no? Y tenemos que salir de eso es por la vía de producir nuestras cosas y Aquí en Colombia esto tuvo dos cultores, Mario Arrubla sí, y Estanislao Zuleta. sí, sí, Escribieron dos libritos sí. cortos que fueron muy populares, Mm. leídos por todo el mundo por allá en los años 70. La de Octavio Paz me parece interesante porque es un poco más Es más seria, ¿no? Es sofisticada, más mucho seria, más sí, sofisticada. sí. Cuando él ganó el Premio Nobel de Literatura, yo leí ese librito, El laberinto de la soledad. Me parece que muestra esa ambivalencia del comienzo, que quizás fue resuelta
en un texto de los años 40, antes de todo esto, por Jorge Luis Borges, cuando él dice, no, aceptemos que tenemos mucho de la cultura europea, pero que tenemos la capacidad también para tomar distancia de esa cultura europea y podemos mirarla trascendiéndola. O sea, no lo vería de una manera tan trágica como Octavio Paz, sino de Sí, una manera eso te iba a decir, somos europeos, lo veía con es- optimismo, porque con decía, optimismo, claro, pero somos también algo más. somos distintos, Sí. sí, somos diferentes. La de Carlos Rangel, yo tuve mis coqueteos hace 15 años con el libertarianismo Sí, y siempre me pareció interesante porque era muy autocrítica, muy dura. Él sí, es venezolano. sí. Mm. Las dos tienen algo de verdad, pero si yo quisiera escoger una, me parece esa La de que hace Octavio Paz. Sí, 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 me Bueno, parece interesante porque plantea, pero también parece la más intelectualmente sólida, ¿no? sí, pero es también muy mexicana por Claro, el gran legado que ellos tienen que no es tan grande en Colombia, ¿no? claro, y fíjate que termina diciendo, es civilizatorio, que es una palabra, pues, o un término súper potente, pero claro, si uno viene de los aztecas y los mayas, de repente uno puede plantear, Sí, porque había una claro, gran civilización que fue trágicamente borrada sí, y sí, que sí, uno quiere rescatar. sí. Sí, Pero sí. si uno se pudiera casar con algo, yo también creo que, Sí, hace poquito leí una frase tan bonita en una red social de Cioran, el sí, escritor sí, rumano, rumano. que creo que se refería a los mayas, que decían, me encantan esas civilizaciones que se olvidaron del mundo por estar contando estrellas. Pues la astronomía que ellos Claro, tenían era claro, una cosa claro, claro, impresionante, ¿no? Y claro. uno no quiere olvidar eso. Que seguramente le pasó también a los creadores de Stonehenge. Claro, claro, completamente. Pero me parece interesante y eso lo que demuestra también algo que se ha dicho muchas veces, es que América Latina es especial, es ese Pero, sincretismo, Alejandro, ¿no? Aquí hay claro, una claro, nosotros mezcla somos el de lugar culturas, claro, sincretismo sin duda. y eso explica, Y si tú tienes esto, digamos, como explicación base o como eje, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque es que, entiendo, tú dices, tenemos cosas buenas, mm, tenemos cosas valiosas, sí, pero te pregunto, dentro de 20 años, ¿dónde crees que vamos a estar? ¿Dónde crees que vamos a estar? yo como diría lo siguiente, Bruce, es no obsesionarnos tampoco con esto. Dijéramos, tú me puedes hacer esa pregunta de dos maneras. Una es, yo soy un ministro de Economía. Ya no Mm, existen los ministerios de planeación en América Latina, solo en Colombia, pero tengo que hacer un plan de desarrollo. Y es no obsesionarme mucho con esto y no darle muchas vueltas a mm, esto. Es mm. decir, yo lo llamo espacios de posibilidad. Bueno, vamos a encontrar tres problemas y vamos a hacer tres cosas bien. Y en el caso de Colombia, bueno, ¿cómo vamos a aprovechar la oportunidad que tiene Venezuela? Vamos a Sí, insertarnos en la economía sí. mejor, vamos a entender estas historias del sector de servicios urbanos que están creciendo de manera espontánea y homogénea, cómo las capitalizamos, qué bienes públicos y semipúblicos se necesitan para seguir creciendo. Vamos a hacer una apuesta de verdad por el bilingüismo que nos permite insertarnos de una manera incluso más profunda en la economía global. Vamos a construir a partir de estas nuevas formas de inserción en la economía global dos grandes historias de desarrollo. Ese es un problema. Sí, Lo otro, vamos a seguir una conversación que no va a terminar nunca sobre qué somos. sí, sí. Eh, Te voy Y a yo creo que las dos cosas van a tener puntos de encuentro, pero si nos quedamos mucho dando vueltas en el laberinto de la soledad, quizás nunca salimos. Y chistoso porque yo mencioné a Borges, eh, 2 veces. sí, y hablando de laberintos, ¿no? Era Exactamente. obsesionado con eso, ¿no? ¿No? Exactamente, sí. Porque para él la vida humana era Era habitar el laberinto del tiempo, era ¿no? Ahí básicamente estamos y ahí nunca saldremos porque de alguna manera nunca resolveremos el misterio de qué es esta vaina. Pero yo también tengo esa doble dimensión, ¿no? Ingeniero y poeta, ¿no? Si nos quedamos mucho en la poesía, quizás los grandes problemas del desarrollo van a quedar ahí como alguna vez una tuvimos una frustración conversación, eterna, ¿no? claro, alguna vez tuvimos una conversación, tú y yo en un evento público a la que nos invitaron, y recuerdo que teníamos la idea de tú decías: "Estamos desarrollando bien lo de poetas y estamos desarrollando bien Y lo de la poesía", y yo te decía: "Bueno, pero nos falta el pedazo de la en la ingeniería". ingeniería, sí, Entonces ahí tenemos como un pendiente muy grande, que es el pendiente, bueno, ¿y cómo hacemos para salir adelante? Como dices tú, el laberinto este, que no solamente es el laberinto de la existencia humana, sino el laberinto del desarrollo social y del desarrollo de las sociedades. y es el Entonces, laberinto de encontrar un lugar. sí,
en esta economía global que está cambiando tan Ahora te voy a hacer muchas rápidamente. preguntas sobre eso, o te voy a hacer algunas preguntas sobre eso, porque yo creo que ahí tenemos uno de los mayores retos nosotros. Mm. Te voy a contar que en el capítulo anterior estuvo con nosotros Mauricio Reina. Hablamos de varios temas, pero él te dejó una pregunta que te la quiero plantear. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a Alejandro Gaviria, colega en el campo económico. Él viene de la ingeniería y es un pensador de límites insospechados, pero colega, compañero y amigo en mayor o menor intensidad. El paso tuyo, Alejandro, por la administración pública me parece que deja un balance agridulce, por decirlo menos, porque los mejores esfuerzos y las mejores ideas que durante mucho tiempo has tenido acerca de la salud, pero también de la política pública, se enfrentaron a una realidad política francamente ingrata, diría yo, incluso incurriendo en costos personales que mucha gente no estaría dispuesta a aceptar. En primer lugar, quiero destacar la admiración que tengo por ese esfuerzo y por ese ejercicio y por la manera como has manejado esas tensiones en tu vida, pero quiero aprovechar esa misma experiencia para preguntarte qué deja en últimas una experiencia llena de esos matices de diversa índole acerca de cómo alguien que como tú está preocupado por la colectividad y no solo por el individuo, piensa en primera persona del plural y no solo en primera persona del singular, y tiene un arsenal analítico y conceptual sobresaliente para ofrecerle al país, puede desempeñarse en el ámbito de las políticas públicas sin trastabillar en el intento. Interesante la pregunta porque Mauricio parte también de una especie de posición trágica, ¿no? El académico que entra a la función pública y encuentra dificultades. Mm, yo, Bruce, tengo una como agridulce, como lo dice Mauricio, Sí. pero dos historias distintas que contar en mi paso por la función pública. Yo fui ministro de Educación poco tiempo y ministro de Salud mucho tiempo. Mm. En el segundo caso, como ministro de Salud, ahí me pasaron tres cosas buenas. La primera, que yo pude entender rápidamente cuál era mi relación con el gobierno y con el presidente. El presidente tenía unas prioridades que era la paz, la macroeconomía, la seguridad, salud era un tema muy difícil. Y llegamos a una especie de contrato implícito, sin hablarlo de esta manera. Yo me di cuenta que básicamente él me estaba diciendo, encárguese de ese tema. Si necesita mi ayuda, levante la mano, que yo lo apoyo. Sí. Y pude trabajar bien. Esa fue la primera cosa. La segunda, Estuviste 5 o 6 años, 6 años. ¿no? La segunda fue que tuve mucho tiempo para poder tener continuidad en las políticas públicas. Claro. Y la tercera, que logré desarrollar como una doble agenda. Los problemas financieros del sistema, pero una agenda liberal también en temas como la eutanasia, la interrupción voluntaria del embarazo, ciertos temas de la política antidrogas. Y eso me permitieron como cierta completitud. Y ese paso no fue frustrante. Fue difícil, O sea, tu balance personal fue bueno, es bueno. salvo algo, Bruce, personal ya complejo, Claro, y yo me claro. enfermé. Sí, Yo me enfermé sí, de cáncer todos como recordamos eso. consecuencia de un estrés crónico, creo. Sí. Y eso hizo que dijera, uy, por Dios, esto es complicado, ¿no? Y la frase que me quedó después fue una frase que yo había leído en los ensayos de Montaigne, que decía, uno se presta a los demás, pero solo se entrega a uno mismo. Y dice, cuidado. Sí, sí. La segunda historia es mucho más problemática. Perdón, pero que hay que decir que en todo caso de eso sales como un gran caso de éxito, además personal, y también, digamos, como éxito del sistema, ¿no? Sí, porque el sistema logró estabilizarse. Sí. No resolví todos los problemas. Y es chistoso, Bruce, porque estamos haciendo un paréntesis en el tema latinoamericano, pero no Ujú. importa. En esta coyuntura de discusión sobre la reforma al sistema de salud, sobre lo que está pasando, sobre el deterioro de muchos indicadores, sobre los problemas financieros que se multiplican, mucha gente, cuando yo participo en el debate, me hace la siguiente pregunta. Usted tuvo 6 años, ¿por qué no resolvió todos los problemas? Y es porque no tiene una solución definitiva.
son problemas que hay que manejarlos. El envejecimiento de la población, la presión tecnológica, todo esto que está ocurriendo, requiere una estrategia realista Claro, que lo dinámica. conecta con todo este tema. O Claro, sea, claro. no va a haber una sola reforma estructural que resuelva los problemas del sistema de salud. Lo voy a decir incluso de una manera como le gustaba decirlo a Tatiana Andia, que en paz descanse, que trabajó conmigo en estos Sí, temas. sí, buena amiga de todos, sí. Ella decía lo siguiente: cualquier arquitectura institucional, cualquier forma de organizar el sistema va a tener los problemas financieros que está teniendo el sistema de salud de Colombia. Eso requiere también otro tipo de debates, incluidos los debates éticos sobre la incorporación de ciertas tecnologías Claro que a es, los sistemas de salud. claro, que además son usualmente costosas, que traen una cantidad de Costosas, donde hay un requerimientos de divorcio entre valor y recursos. precio y demás. Sí. Pero esa fue como la primera historia que fue, sí, fue de éxito relativo, como todo en la vida. No, pero perdón, porque voy a Ujú. solamente a ponerle una puntada final a lo que has dicho. Al final lo que estamos diciendo es que como muchos otros problemas, digamos, el de seguridad o el de tema energético, son problemas que tienen que ser administrados, razón por la cual, por supuesto, existen ministros, organizaciones que Completamente. están acompañando el sistema permanentemente. De lo contrario, lo que se sacaba era una ley y uno dejaba que eso funcionara. El gobierno actual ha decidido no hacer eso, y es no entender la complejidad del sistema, sino presentarle a la sociedad una caricatura. Sí, Y una caricatura que la enmarque de una manera que es atractiva, porque es una historia de buenos y malos. Genera una caricatura construida sobre un eje de la justicia. Y dice: aquí simplemente hay unos señores que se robaron la plata, y eso explica todos los problemas. sí, a mí me molesta de eso, Eso es que falso. no El solamente, presidente llegó a sí, decir que se roban el 90% de los de los recursos. recursos, sí. Eso es Pero no, absolutamente un sinsentido, pero ¿no? no solamente es una caricatura, sino es una caricatura que tiene como objetivo primordial el beneficio, digamos, propio en términos electorales y en términos de favorabilidad política, que es donde termina, digamos, realmente presentándose un tema moral realmente grande, Completamente. porque termina yendo además a costa de todo el sistema y de los pacientes. Pero te Y, quiero y preguntar una directa, caricatura que tiene un aspecto problemático, sí, y ya con esto termino ese tema, y es que llevó a más corrupción. claro, O sea, supuestamente quienes iban a ser los grandes moralizadores del sistema fue los que llevaron a un aumento sustancial de la claro, corrupción. Pero bueno, eso claro, es un claro. paréntesis. Terminaron haciendo esto, digamos, realmente volviendo un gobierno Exactamente. que iba a ser un gobierno supuestamente progresista, digamos, de alguna forma, en un gobierno que terminó fue creando un patrimonio alrededor de un grupo grande que cuidó mucho y que ha cuidado mucho, que no solamente un patrimonio Mm. económico, sino un patrimonio político que ellos se han dedicado a cuidar. Pero entonces Me voy a dijiste, meter en otro paréntesis dentro del paréntesis dentro del paréntesis. La sí, historia de la nueva EPS, lo que ha ocurrido en sí, los últimos 4 años, sí, sería un buen estudio de caso de cómo manejar mal una empresa pública, cómo volverle un ejemplo de de cómo se puede, corrupción, desgreño, caos, captura, abandono de la gente, captura, y cómo todo eso se hizo supuestamente porque estaba capturada. sí, sí, Es una gran historia paradójica, ¿no? pues es una historia, una historia manipulada que yo creo un soporte de corrupción gigantesco, porque Mm. al final terminó la corrupción, digamos, siendo muy fuerte. Si Pero, Mauricio pero, Reina está viendo este programa, dirá: uy, no me han contestado toda la pregunta. Entonces viene como la, no, y yo quería ir para allá, dijiste, esa fue tu primera experiencia. Ahora dinos cuál fue la experiencia con el gobierno de Gustavo Petro. la segunda experiencia fue mucho más agridulce, mucho más problemática, mucho más difícil de explicar, Bruce, porque decíamos al comienzo que somos liberales, ¿no? Y hemos dicho al comienzo que uno, no al comienzo, pero está en las cosas que hemos escrito y hemos dicho, y es que de alguna manera la ausencia de conversación, personas que piensan distinto, que no puedan llegar a acuerdos parciales, es uno de los problemas de la democracia actual. Yo traté, Bruce, de hacer una apuesta que tenía algo de lo que llaman optimismo de la voluntad. Yo sabía que tenía mucho riesgo, y yo sabía que tenía riesgos personales, ¿no? De decir, bueno, yo voy a tratar de aportar. Y me di cuenta rápido, perdón, que no iba a poder. Entonces sí, fue una mala historia. Sí. Que me arrepiento, ¿no? Pues en el fondo, ¿Hubo exceso de ingenuidad en tu... sí, puede ser o exceso de optimismo, pero en el fondo yo sabía, Bruce, que colectivamente tampoco había mucho que perder. En el sentido que sí, yo iba a tener unos costos políticos, quizás,
pero que decir que no Pero, era más complejo. pero déjame hacerte la Mm, pregunta un poquito más directa en el sentido de, ¿cuál era tu mejor escenario, mm. el que tú tenías en tu mente de lo que podía pasar con Gustavo Petro y con su gobierno? Sacaste el libro de la explosión controlada, que de alguna forma termina como explicando probablemente eso, pero ¿cuál era tu mejor escenario frente a lo que pudieras hacer Mm. como ministro de Educación en Ya el lo voy gobierno a de Petro? explicar. Primero, la idea que yo tenía de que Petro no era un paréntesis, de que era más o menos inevitable, Sí. de que si no se elegía en el 22 se iba a elegir en el 26, de que había una nueva realidad política que ya estamos viendo emergente, este nuevo bipartidismo colombiano, que estábamos en medio de una transición política, de que el populismo había llegado Mm. para quedarse en Colombia. Ese era el diagnóstico político que yo tenía. Sin ser cínico, mi mejor escenario era 1 año y medio Un año y medio de estar ahí, de tú trabajando sí, dejar una reforma a la Ley 30 sí, de educación de superior, educación. aportar en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y aportar en los debates internos que se iban a tener sobre la reforma a la salud. Ese era mi mejor escenario. Pero al final lo último, pues aportaste porque de alguna forma Prendí las alarmas, sí, prendí las alarmas y la reforma no pasó. O sea, eso, ahí se exactamente, controló la explosión de alguna forma, ¿no? exactamente, eso se logró. Se logró, sí. Ahora, Lo del plan de desarrollo, nos quitaron los artículos. Yo quería hacer una reforma al FOMAC ahí y el presidente se alió con FECODE para que sacáramos ese artículo. Que íbamos a crear algo parecido a lo que yo había creado en el plan de desarrollo del 2014, que era un ADRES para el sistema de salud de los docentes públicos. No se pudo. Y lo de la ley 30 tampoco se hizo. y tú crees, ya Teníamos digamos, un borrador, 4 años dejamos un borrador después, allá. claro, 4 años después, si uno tratara de unir las dos conversaciones, la que acabamos de tener ahorita, con la que tuvimos antes de la pregunta de Mauricio Reina, ¿tú crees que al final la concepción de Estado que tiene Petro y que tienen sus seguidores y que tiene el pacto histórico, primero, ¿tú crees que es única? ¿Tú crees que hay unicidad, digamos, en términos de que están pensando igual? Primero, y segundo, ¿tú crees que es radicalmente distinta la concepción de Estado que había de alguna forma siendo venido siendo desarrollada por la Constitución del 91, por la Casualmente, historia Bruce, colombiana? la idea de Petro no es muy distinta a esa idea de Robinson, Sí, en el sentido que está construida sobre esa dualidad entre las élites corruptas, económicas y políticas que había que dejar atrás porque estaban aliadas en contra del pueblo que él solo dice representar. pero ¿tú crees que él Ese cree es eso? populismo puro. Pero ¿tú crees que él cree eso? Él Porque cree y no cree, porque como todo buen político, al primero que se miente es a sí mismo, ¿no? claro, claro, O sea, para usted ser eficaz, claro, tiene que creer su discurso. claro, Entonces él tiene esa concepción política de la sociedad. Segundo, él tenía una obsesión con lo que él llamaba, haciendo eco a lo que había dicho López Obrador en México, la gran noche neoliberal. O sea, ujú, con el desmonte de esas alianzas público-privadas que habían definido cierta arquitectura de ciertos sectores sí, en Colombia, sí, en salud, sí, en en energía, en infraestructura, vivienda, en servicios públicos, en infraestructura. Odiaba eso, de alguna manera. sí, pero Entonces, él nunca planteó una solución, nunca planteó la solución. Él eh, sabía que quería destruir, sí, no exacto, sabía que quería construir. De nuevo fue una caricatura, es la captura de recursos y la frase que utilizaban en salud y que uno podría extrapolar a los otros temas era el manejo público de los recursos públicos. sí, Y ahí es donde viene la concepción más problemática del Estado, porque lo que quería era coger todos esos recursos y manejarlos de manera arbitraria. Y sí, eso lleva a la corrupción. sí, sí. O sea, tener mucha más O sea, laxitud, de pronto, desmontar las reglas de juego. Y yo creo que había una concepción en utilizar el poder del Estado para sustentar un poder político de larga duración. claro, poder político y económico, porque es que, Y económico, eso es. claro, porque al final terminan, digamos, concentrando el poder económico en muy poca gente, manejar una cantidad de recursos gigantescos y definir el destino de esos recursos en muy poca gente, claro, con su objetivo político detrás, ¿no? Y Es ahí es crear. donde viene un poco la gran contradicción de ese modelo. Ujú,
porque en el fondo quería crear unas élites que se iban a comportar como las élites que había criticado durante la campaña. Sí, y lo Sí. hacen así. Quizás Como más personalistas, ¿ah? cuando yo estaba escribiendo La explosión controlada, por esas casualidades o coincidencias de la vida, yo estaba leyendo por segunda vez esta novela El gato pardo. Y es una novela sobre el cambio social y sobre una élite que reemplaza a la otra. En la Italia del siglo XIX, una concepción del cambio social que Pero es... parece que la estabas leyendo al mismo tiempo que él, ¿no? Porque él también hace una... No, él vio una serie en Netflix que le gustó, pero habían convertido esta novela, que es una novela profunda sobre la vida, en una telenovela y le gustó la parte telenovelesca, pero bueno. Sí, sí. Pero él dice esta crítica y es en una sociedad puede pasar que lleguen unas nuevas élites que copien todos los defectos sin ninguna de las virtudes de las élites que están saliendo. Sí. Algo de eso vi o vislumbré Sí. en lo que estaba ocurriendo. Sí, que es el caso de lo que ilustran ellos con lo que sucede en Sicilia, Exacto, con lo exacto. que lo que sucede en Sicilia. Hay yo te quería preguntar, hablando un poquitico más sobre el Estado, yo de alguna forma Mm. intenté, y esto, es decir, hay como diferentes formas de pensar en este Estado del cual estamos hablando. Europa que tiene un Estado garante que se dedica muchísimo a defender derechos, que se dedica Mm. muchísimo, quizá también utópicamente a decir los problemas grandes vamos a solucionarlos por la vía de poder garantizar los derechos. Hay, Con problemas de sostenibilidad grandísimos hoy en Claro, día en ese Estado claro, europeo. problemas de sostenibilidad muy grande porque en muchos casos el sistema de salud tiene problemas, los subsidios tienen problemas, pero además también, bueno, pero hay una Yo quiero versión, decir algo del de Europa que me dilo, parece dilo, interesante porque los problemas de acción colectiva son muy importantes en ese Estado garante. sí, Cuando uno tiene derechos tiene que haber normas sociales. sí, El sistema de seguridad social de un país nórdico es muy similar al de Grecia en la norma. La cultura no es la misma no es la misma. y eso genera problemas. Entonces hay una heterogeneidad europea también y hay una especie de crisis en algunos Porque países. exactamente, pero hay la aspiración de la homogeneidad, Hay la aspiración, sí. que la tienen ellos, ¿no? Y ellos tienen, bueno, Europa sin duda alguna está en crisis por esta y por otras razones que también podemos comentar ahora. Y ese Estado garante también se ha convertido en un Estado regulador. O Claro, sea, muy regulador. mm, Y ahora te voy a poner un tema porque quiero mm, proponerte que hablemos de la regulación alrededor de la inteligencia artificial, que es un tema que he querido conversar contigo por sí, varias razones desde hace varios meses, diría yo. Está el Estado asiático que lo considera mucha gente como disciplinador, sí, Leviatán. que es un poco el Leviatán, pero en donde existe, sorprendentemente para muchos, una inmensa libertad también desde el punto de vista de lo económico, en el sentido que se pueden hacer una gran cantidad de cosas en lo económico. Ellos tienen como las normas, en lo político es mucho menos claro, Mucho menos claro en temas como libertad de expresión en lo y político, demás, es mucho más restrictivo. en lo ciudadano, Pero tiene esa capacidad de hacer una política industrial y tener una mano visible, no invisible, en los temas del desarrollo. claro, que es de alguna forma el que nos termina llegando también a América Latina por la vía especialmente de la presencia que quiere tener China. Luego Norteamérica se dedica, digamos, y a esto ahí otra vez sale a relucir Fukuyama y Tocqueville y demás, se dedica supuestamente a tener un Estado que es árbitro de lo que está sucediendo. Y Es sí, interesante porque eh, Tocqueville llega a Estados Unidos, creo que Democracia en América la publica en mi- 1834. sí, sí, Y es interesante esto, Bruce, porque están cumpliendo 150 años este año de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? así es. 1776. Esa vitalidad desde abajo, ese poderío de la sociedad civil que está en el primer tomo de Tocqueville. De Tocqueville, El segundo es mucho sí, más interesante porque es trágico, es casi melancólico, es sí, anticipando los problemas, hay esa tensión. sí. Pero Ya no fíjate, existe, o sea, en Estados Unidos está perdiendo parte de esa claro, confianza y es una de las grandes preguntas, interpersonal, sí. esa vitalidad. ¿Y qué efectos va a tener eso realmente sobre el dinamismo en Estados Unidos? Es una de las grandes preguntas hoy en día. Y cuando los sociólogos han tratado de actualizarlo, como lo hizo Robert Putnam por allá en los años 90, dijeron, hay algo que se está perdiendo en esta democracia, algo de la vitalidad de siempre, ¿no? Y es muy,
Y es interesante que lo hayas planteado porque sí es desde los años 90. No es tampoco que sea tan reciente y no obligatoriamente es una respuesta a lo que está pasando en el sistema político actual. Es decir, parece bien como que se viene Sí, algo se viene incubando, consolidando desde incubando, allá. ¿cierto? Y está esta crítica que hace Angus Deaton, premio Sí, Nobel de Economía, el sí, sí. escocés, cuando pues aparece la crisis de los opioides, después lo que aparece con el fentanilo, la esperanza de vida comienza a caer y él interpreta esto, la palabra que iba a decir, como las muertes del desespero, ¿no? Es el síntoma de algo más profundo, de ciertas formas de devastación socioeconómica, de ciertas comunidades con grandes tendencias autodestructivas. Sí. Ahora una gran vitalidad económica que sigue estando allí, ¿no? Los, E innovación, todos los casos de los disparos o en las escuelas cosas como esas, que ¿no? son O sea, tremendas, ¿no? sí. Que son Y hoy una sociedad muy dividida. eh, profundamente divididas. y ahora esas fracturas profundas alimentadas por el presidente, desde el Sí, poder, ¿no? sí, sí, sí. Fíjate que dos de las cosas que dijiste son justamente las que yo quería resaltar aquí, y es el tema de la acción colectiva que nace desde abajo, que es de alguna forma como la base realmente de la construcción de ese Estado norteamericano. Que fue lo que vio Tocqueville en su famoso viaje, ¿no? Exactamente. Esa vitalidad. Que te- Pero que- después vio cierta pasividad, sí, cierto abandono de los problemas más comunes, cierto ensimismamiento en sus temas individuales. sí, pero bueno, y que además le otorga, digamos, a la potencia religiosa o a la actividad religiosa comunitaria un gran valor, ¿no? Mm. Es interesante porque en Asia ese tema no está, No existe, no existe. O sea. no existe. Mm. Pues inclusive hasta hay pérdida de alguna vigencia y dinamismo en lo religioso, ¿no? Mm. Sí. Y luego está América Latina, ahí aparece otra vez Acemoglu, y entonces América Latina como que no se define para dónde vamos. Entonces, Sí. y lo digo porque es que la pregunta que al final hay en el fondo no es la de si tenemos que seguir diagnosticándonos como despistados, sino la pregunta es si tendríamos que hacer algo desde los liderazgos hoy en día. Esa es la pregunta que al final yo quisiera resolver en una Mm. conversación como esta, porque la ilustración del despiste, yo creo que la hemos venido construyendo. Yo creo, Bruce, voy a volver a un tema que yo creo que nuestra conversación ha estado como convergiendo hacia allá. Yo creo que tener una conversación donde están los intelectuales, están los escritores, está nuestra música, estamos todos tratando de abordar esa pregunta de quiénes somos, es algo que va a seguir ahí. Y es Sí, algo positivo. sí, 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 Y es una búsqueda permanente. y es parte como de la, Y, psi- de es, la, y psico- hace de la parte un psicoterapia. poco, sí, Sí, de nuevo, es un laberinto. sí, así es, Y así es el es. laberinto de nuestra soledad. Sí, Para insistir en una frase manida, Carlos Granés tiene una crítica interesante de esa idea de la soledad de América Latina, o sea, definirse separándose de sí, sí. Europa. Aquí, Sí, en el rugido de nuestro tiempo. en el, en el- El en- delirio americano también tiene sí, un poco como el arte recoge esa ambivalencia es como al revés. y esa exuberancia Sí, sí, que sí, sí, sí. tratamos de demostrar. Ese está ahí. Eso no significa que uno paralelamente pueda tener esa conversación permanente, Sí, que va a ser distractor en algunos elementos, pero sí, podemos abordar algunos temas puntuales del desarrollo y tener decisiones serias para encontrar nuestro papel en temas más particulares y es en la economía global, que vamos a hacer, ¿no? Y yo tengo como una pizca de optimismo y es, por lo menos en Colombia, que estuvo tan lejos del mar, un modelo centro-periferia tan afianzado, las tecnologías que nos han conectado con el mundo de otra manera. Y la forma no es producir un pedazo de tela en Medellín y llevarlo por barco a Buenaventura o a Cartagena y exportarlo a otro país, sino conectarse desde ya. ujú, Yo creo que esas historias están emergiendo. La doble condición de Colombia de tener una gran biodiversidad y una diversidad cultural que se superpone en el territorio y la celebra y quiere protegerla, yo creo que le da a nuestro país un atractivo que creo en esta coyuntura hemos sido más capaces de mostrarle al mundo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que uno puede construir historias de desarrollo que conecten con estas historias culturales mientras vamos a seguir pensando eternamente
en quiénes somos, en construir una identidad. Claro, pero la estrategia, bueno, no sé si la palabra es estrategia, pero el camino que deberíamos seguir nosotros para verdaderamente hacer de eso que estás diciendo o que estás resaltando como unos valores Mm. interesantes, como unos valores que pueden producir prosperidad, que pueden producir riqueza, aunque sea cultural y humana, digamos. ¿La estrategia cuál es? Porque ahí es donde yo digo, nosotros no estamos tomando la decisión correcta o no la hemos Mm. tomado y deberíamos tomarla. Y dime tres cosas que uno quisiera hacer en una sociedad como la nuestra para realmente producir ese boost, o esa explosión, digamos, que eventualmente conduzca al milagro latinoamericano. Cada historia tiene que estar construida localmente. O sea, difícil para América Latina, las puedo decir para Colombia, por ejemplo. Yo veo un medio boom en servicios urbanos que están ocurriendo. En turismo médico, por ejemplo, hay 400.000 personas que están llegando aquí. Lo veo en que incluso se está dando a través de remesas de profesionales colombianos trabajando en la producción de Es conocimiento, la exportación de en personas. ensayos clínicos. Y creo que hay una historia medio paradójica en todo esto. Colombia expulsó una parte de su talento humano en la crisis de finales de los años 90. Y estos colombianos se han conectado con los que están aquí y hay como una inserción emergente en la economía global que me parece positiva. Por ejemplo, una política agresiva de bilingüismo yo creo que permitiría potenciar estas historias. En turismo tenemos mucho por hacer y yo creo que esto está creciendo muy rápidamente, pero también hay otras formas de potenciar estas historias. Y en los temas de biodiversidad, pues yo creo que también Colombia tiene mucho que hacer, no solamente en energías renovables, sino en muchas dimensiones. Este programa eh, reciente que se presentó en la televisión de los Estados Unidos sobre em, la diversidad colombiana y las especies de pájaros por todos Sí, lados, sí, causó allá. Yo vi los comentarios de la gente. sí, Es increíble lo que tendríamos para mostrarle al mundo y las sí, historias que tenemos sí. que contar, ¿no? Sí. Voy a decir que eso todavía no me parece que vaya a producir un super boom. Y ahí voy a estar, yo creo que eso nos va a dar Sí, como, es que no sé si yo quiero un superboom o no. No sé si eso lo es. deberías, deberías, No, porque, una historia que vaya creciendo, que sobre la marcha vamos adaptando, vamos puliendo sus elementos más complejos. Porque si me dijeran, bueno, para crear un superboom tenemos que coger y volver a este país básicamente en un monocultivo de palma africana, yo diría, eso no me gusta. claro, Sí. pero puedes imaginarte una mejor versión, ¿no? No, pero puedo imaginarme, por Sí. ejemplo, con lo que creó el café, con ese Pero te, paisaje, pero esa te voy a, biodiversidad. una de las conversaciones con Raquel Bernal, tú fuiste también rector de la Universidad de los Andes, Mm. pero una de las conversaciones que eran las preguntas que yo le hacía a ella, y es, bueno, y si eso fuera así, y quiero unir los dos temas porque creo que nos vamos a quedar cortos de tiempo, pero quiero unir los dos temas. El mundo está cambiando radicalmente. No solamente tenemos en este momento una brecha gigante versus otros países en muchos términos, en términos, por supuesto, de PIB, de Producto Interno Bruto Mm. y el per cápita no se diga. Tenemos una brecha gigante en términos científicos de investigación, yo diría que académicos también. eh, y mi impresión en este momento como que mi gran angustia es que esta brecha está a punto de ampliarse fundamentalmente resultado de lo que está pasando con la inteligencia artificial. Ujú. Entre otras cosas porque la inteligencia artificial sí está en este momento profundamente concentrada en muy pocos países, pudieron no decir, pero de Casi que pronto en lugares dos, geográficos, sí, dos. casi que en dos pedacitos del mundo, ¿no? Exactamente, pero también en muy pocas corporaciones, digamos. O sea, hay como, Ian Bremmer decía en un podcast Sí. hace poco, decía, que me gustó como lo titularon, decía, la próxima potencia mundial no va a ser el país que usted está pensando. Entonces decía Ian Bremmer, No sé la empresa, ¿no? va a ser una empresa que controle Mm. estas cosas. Entonces, con eso dicho, eh, la pregunta es, ¿tú crees que nosotros estamos desde el punto de vista de educación, académico, de formación de gente, primero si estamos formando gente para eso o no, primero? Y lo segundo es, ¿qué papel vamos a tener nosotros en esta versión, digamos, del nuevo mundo de la inteligencia Mm. artificial? Yo recuerdo como anécdota, lo quiero traer a colación, la primera persona con la cual yo jugué con inteligencia artificial fuiste tú. En un café en mi casa nos sentamos
Y entonces tú me dijiste, ¿usted ha visto lo que está pasando? Te estoy hablando del año 2021, del año 2020, no recuerdo. 22, sí, con ChatGPT, que Y con acaba de Chat, salir, sí, sí, cuando acaba de salir, sí. entonces te sentaste. Yo era ministro Preguntémosle de algo. Educación en esa época, sí. Acababa de ver eso y No, era... no, ni siquiera, tú todavía Ah, no habías no. entrado al gobierno. Ah, no, no había entrado al No, gobierno, no, ok, fue y mal. entonces me acuerdo que la pregunta que le hiciste es, ¿Dios existe? Bueno, me metiste en un problema al chat, Sí, sí. y yo creo que hubo un problema realmente en el modelo en ese momento. Pero me acuerdo que la primera Bueno, persona con la que tuvimos esa conversación, que yo tuve esa conversación contigo, y la verdad es que lo que está pasando es, pues, yo diría inquietante, apabullante, apabullante. apabullante, sí, es apabullante. Yo creo, Bruce, que hay como dos preguntas distintas que yo quisiera separar, quizás es imposible. Una es la concentración de esa historia en pocas empresas, en monopolios globales. Se ha hecho mucho la asociación con un sistema feudal hoy en día, como Sí, ese sí, feudo capitalismo que está emergiendo, sí, surgiendo, ¿sí? sí. Y la necesidad de regularlos, la necesidad de tener un control, la carrera loca entre una y otra, porque dice, bueno, la inteligencia artificial generativa general está aquí, todo el mundo está diciendo, no hay límites, Mm, no nos vamos a restringir mm. porque el ganador se va a quedar con todo. Eso es preocupante, pero desde un punto de vista ya no de desarrollo de América Latina, sino existencial para el mundo. De la humanidad. Sí, si la humanidad parece estar metida en esta carrera loca, y como dijo alguien recientemente, pues quizás la única oportunidad de salvarnos es que se nos acabe la gasolina antes de llegar al precipicio, porque nadie parece dispuesto a A ceder. presionar el freno, ¿no? Sí, De mano, de lo que sea. sí, Es difícil. Yo tengo ese sentido distópico un poquito de nuestra realidad. Escribí un librito que se llama El desdén de los dioses y sí, es sí. como si estuviera un dios mirando lo que está pasando. Mm, En la pantalla, con risa burlona, dije, se van a autodestruir. sí. Como es una mezcla compleja. Ese aceleracionismo actual que define este tiempo, como sigamos acelerando, acelerando como una especie de amor al abismo, eh, define estos tiempos. A mí Mm, me gusta llamarlo una época de sí, locura, sí. y en las épocas de locura estar en la periferia no es necesariamente malo, que es lo que quiero plantear aquí como paradoja, ¿no? O sea, tú sientes que de repente puede terminar habiendo como Porque hay un una atractivo barrera también en protectora de la ciertas, periferia. sí, porque hay ciertas formas de vida aquí que ante eso pueden ser atractivas. Y esta historia emergiendo una y otra vez, Bruce, de un alto ejecutivo de alguna de estas compañías, OpenAI o cualquiera, Google, que dice, ¿sabe qué? Me voy a la campiña a escribir poesía. Sí, porque hay básicamente una especie de nostalgia por lo humano en el mundo, acompañando todo esto, y no sé, Pero mientras tanto el modelo sigue corriendo, ¿no? sí, sigue corriendo, pero hay formas emergentes de resistencia que desde la periferia podrían ampliarse. Sí. Eso es una historia que dejo ahí. La otra, en términos de desarrollo de estas inserciones en la economía global, me parece que la historia más interesante es la que ha contado el CEO de Anthropic, es que se llama Sí, la compañía Claude. de cloud. Él dice, es como si una economía, habla de los Estados Unidos, pudiera tener en este momento 100.000 genios y se multiplicara. Sí. Y eso es lo que va a pasar, dijéramos, en 10 años. Si eso es así, nosotros lo vamos a tener aquí también. O sea, podríamos tener también, adoptando la tecnología, no creándola, oportunidad de... Claro, pero eso te limita a ser un usuario de la herramienta. Sí, pero ser usuario no está del todo mal, Mm, porque Lo que pasa es que la si la definición. podemos adaptar a nuestra realidad. Hay una historia global, las vacunas, las tecnologías de salud pública Sí, se produjeron en alguna parte, pero los efectos globales sobre la esperanza de vida fueron sí. tremendos. O Sí, me sea, gusta. Me gusta la sí, versión optimista, pero te voy a decir una cosa. Cuando uno ve justamente la discusión entre el CEO de Anthropic, mejor dicho, no la discusión, la comparación y el contraste entre el CEO de Anthropic y lo que pasó con Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, cuando se produce el rompimiento el con rom- la Secretaría de Defensa en los Estados cuando Unidos. la Secretaría de Defensa de Sí, los Estados Unidos dice, bueno, ¿quién va a utilizar? Necesito utilizar la mm, inteligencia artificial para los efectos bélicos. Pues hay una gente que lo que decide, yo no lo hago por temas éticos,
Anthropic. Y hay otra que decide, yo sí lo hago por temas económicos, Económicos, sí. y entonces hace un contrato de $600 mil millones. Y salen adelante con eso, ¿no? Entonces, lo que te digo es cierto lo que estás diciendo, pero la definición de lo que sucede no es solamente, nos dice que no solamente vamos a tener beneficios como usuarios de la herramienta, sino que lo que está pasando en el mundo va a terminar siendo realmente, quizá por primera vez en la historia, una definición del centro a la periferia, pero muy del centro a la periferia en muchos hechos. Sí, Y van a terminar sí. dictándose una cantidad de reglas y de comportamientos. Esa es la distopía 1, Sí, que es global. sí, Sí. sí. Y yo estoy tratando de decir cómo pensar ¿Cómo acomodarse en a eso? América Latina esa distopía 1. ¿Cómo debería Y lo que América estoy Latina? haciendo, de manera un poco irresponsable, Bruce, es diciendo qué tal que América Latina se convierte en una utopía humana, espiritual, Sí. en eso, cierto refugio. Buscar O eso, sea, ¿no? otra vez el regreso a los No hippies. meter... Volvimos a los hippies de nuevo. Sí, porque yo he tenido siempre algo hippie. Siempre he tenido ahí mi partecita Pero hay ciertas eso utopías espirituales que hay que buscar primero Sí, individualmente y después colectivamente. sí. Y que hay cierta defensa del humano que se puede dar en unas partes y en otras no. Y que cierta renuncia a esa carrera loca puede ser una ventaja en un mundo Que a mí me que parece empezó en el poético. aceleracionismo a buscar el abismo. Sí, es poético, pero yo quiero seguir buscando los resquicios de posibilismo, las historias Sí, buenas, sí. y yo creo que la adopción de estas tecnologías nos puede ayudar también a ciertas cosas. Por ejemplo, al bilingüismo. No, Hoy en claro. día los tutores que saben que hay por aquí No. son No. excelentes y permite... Antes necesitábamos traer profesores de inglés, yo no sé dónde. Ahora Claro, no, ahora... claro. No, ahora yo diría que los dos sí, ejemplos más a la mano y más tangibles son el bilingüismo y las matemáticas. y las matemáticas están ahí, están ahí. O sea, la o matemática, hoy sea, tenemos acceso a las matemáticas todos sin tener la necesidad. a mí me gustaban mucho las necesariamente. ecuaciones diferenciales, Bruce, Sí, y yo sí, sentía que no tenía profesores que me las explicaran bien. sí. Y yo quisiera Pero tú tenías, haber crecido en esta época. tenías Si yo pudiera a tu viajar. padre, Alejo. Tú tenías a tu padre que era Sí, mi padre me un buen explicaba álgebra, pero hasta las ecuaciones diferenciales no era capaz. No llegaba hasta allá. Sí. Seno y coseno sí. Sí, seno y coseno, sí. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1, por supuesto. Eso es verdad. Pero hoy en día tenemos todos aquí, digamos, realmente el acceso a la Los matemática. mejores tutores posibles los tenemos ahí. No, y ni siquiera tutores. Eso sí queremos aprender. Si queremos solucionar la ecuación, También. tenemos la forma de solucionar la ecuación y está a dos. También. Yo tengo una relación, pues como la debemos tener con eso, Sí, de fascinación y escepticismo al mismo tiempo, sí, que yo creo sí, que es la sí. única postura posible ante esta realidad tecnológica. Bueno, Acuciante, pero interesante, ¿no? quisiera A conversar veces mucho. cuando me siento enfermo y yo digo, yo soy hipocondríaco, Bruce, Sí, después del cáncer, y a mí me da cualquier huevonada y pienso que me va a morir, ¿no? Y a veces digo, "Jue madre, no, duremos 5 años más a ver qué va a pasar con esta mierda, ¿no? sí, ¿Hacia dónde vamos, sí. no? Mm. Y es que de verdad 5 años puede ser una eternidad, ¿no? Increíble. Sí. A mí me pasa con frecuencia. Me acuerdo de las personas que se han ido hace poco, hace 1 año, hace 2 años, hace 3 Sí, años, y yo digo, caramba, si hubieran tenido que vivir lo que estamos viviendo hoy en día, seguramente el grado de sorpresa sería inmenso, ¿no? Que es un poco la forma inversa de decir lo que tú estás diciendo. tuvimos un amigo común, Sí, que fue mi papá. sí, así Y es. sí, qué bueno haberle contado todas estas cosas, estaría desgastado con Imagínatelo, todo esto, ¿no? imagínatelo. Mm. Sí. Bueno. Nos hubiera servido seguramente de guía para ayudar, nos ayudaría a pensar algunas cosas, probablemente con escepticismo, definitivamente con humor. Sí, con humor, necesariamente, ¿no? Sí. Y ese humor que salía de eso, ¿no? De un poco la ambivalencia del humano, que tenemos, pues, una gran capacidad de raciocinio, Sí. pero la estupidez del humano siempre está ahí. ¿Y será que el humor será parte de la salvación poética de América Latina o no? Pues no de América Latina, pero hace parte. El humor De un, siempre de es un- una de un protesta, grupo, de un grupo siempre es una grande. protesta existencial. Pues. Siempre lo es, siempre lo es. Alejandro, El quisiera, importaculismo moderado yo creo que a veces sirve, ¿no? claro, que es difícil de lograr, ¿no? Con Claro. tantas angustias que nos están llegando todos los días, uno decir no me importa o no estoy interesado o termina siendo una cosa, bueno, yo diría superior y ojalá reflejo de gran serenidad, ¿no? Sí, pues. Me pasó una cosa interesante, Bruce. Yo estuve en Harvard hace poquito dando una conferencia sobre el tema de salud. Y como siempre me gusta ir a las librerías, ¿no? Sí, sí. Y voy y no compré nada,
porque ya sé que tengo muchos libros, demasiados quizás, pero donde entraba, en cualquier librería, lo primero que veía, no sé si me estaba persiguiendo, era Marco Aurelio. Imagínate, Ugh. imagínate. Yo decía, ¿qué está pasando en el mundo? Sí, que Que estamos estas reflexiones completamente locas de un 2000 años estoico, atrás. ¿no? Sí, totalmente, sí. Completamente, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y ese estoicismo de él es casi que una salida de la vida. ¿Y te lo encontraste Es en un extremo, mismo ¿no? libro o en varios libros? ¿Te lo Es encontraste? extremos. No, las meditaciones, aquí y Ya. allá, de mil formas, Sí, sí. comentadas por todo el mundo. Sí, y Y es como ese refugio, la gente está buscando ahí un refugio ante el aceleracionismo, ¿no? Pero ese estoicismo extremo es una renuncia también, es una renuncia a casi todo. Es un importaculismo llano es como moderado. imaginarse que allá está Sí, justamente una tabla que allá hay una tabla de salvación. esa- Sí, sin duda sí. Yo quisiera terminar, Alejandro, porque sé que Se nuevamente nos salió la conversación para otro lado, pero no no, importa, ¿no? eso no está mal. Bueno, Ese pedazo no está mal porque tampoco es que yo esté sí, casado, digamos, bueno, con él. disculpas por el hipismo, ¿no? No, por el contrario, me parece que eso enriquece muchísimo. No, yo más bien estoy preocupado por el tiempo tuyo porque sé que tienes ahora un compromiso. Entonces, yo quisiera como que dejáramos unas ideas de esta conversación. Te propongo hacer un resumen de lo que conversamos. Me puso en el papel de ChatGPT, ¿no? Lo haría mejor él que yo. El que no tiene. No, yo creo, Bruce, que empezamos hablando de los problemas de América Latina Sí, y hicimos como una disección de las causas subyacentes, sí, hablamos de los problemas de acción colectiva, sí, hablamos de nuestra historia política, de élites versus el resto de la población, de ciertas trampas, de eso hablamos de nuestra historia compleja. mm, Mencionamos que cómo todo eso se relaciona con la forma como relacionamos con el Estado y los estados que mal que bien hemos construido. Hablamos de los modelos de desarrollo, de los que nos presentan como víctimas o los que recurren a la autocrítica, pero sobre todo tratamos de imaginarnos un futuro, ¿no? Y hubo como una tensión en nuestra conversación, yo tratando de ser optimista un poco, a pesar sí, de sí, que el inventario de las cosas que decíamos nos llevaba al otro lado. sí. Y digo esto, Bruce, porque esa tensión me define. Yo tengo una deriva pesimista, a veces melancólica, pero lucho contra ella. Y yo creo que eso fue evidente en esta conversación, quizás. Me gusta lo que estás diciendo porque a pesar de tu, digamos, reconocimiento del pesimismo del cual estás Mm. hablando ahorita y también de la nostalgia, que termina siendo un poco esa. Sí, Fernando Vallejo dice la nostalgia, la bobita, la pendejita. O sea, es muy fácil caer en la La que nostalgia. anda por ahí, Sí, exactamente. pero bueno, la nostalgia. Ahí Exactamente. también dice una frase muy bonita, solo la felicidad. No, la felicidad solo existe en la nostalgia. Sí, Sí. sí, 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 de Somos acuerdo. felices es cuando imaginamos lo que ya pasó, ¿no? Sí, Esa frase exacto. famosa O que sea, se dice ahora con mucho cinismo, que ¿no? siempre creemos Éramos felices y no lo y no sabíamos. lo sabíamos y que siempre creemos que Mm, tuvimos un mm, momento de felicidad, ¿no? exacto. Pero a pesar de eso, de alguna forma pues toda tu argumentación de esta conversación fue una argumentación optimista en el sentido de buscar el posibilismo, que fue el término que utilizaste con más frecuencia. Y que es un poco con lo que empezamos. Vuelve Sí, al título inicial. sí, 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 Vuelve, sí, vuelve. sí, sí, sí. A la primera que tenía esa coincidencia, creo yo. Que así se llama todo, digo. Posible. Ahí está, Claro, Juan. claro, Ahí claro. está. Que es el gran Mm, objetivo y es lo que yo mm. trato de buscar aquí. Pero No renunciar a eso, a lo posible. por supuesto no, y construirlo, o sea, y realmente creo que el esfuerzo grande nuestro es el de poder nosotros generarnos un mundo posible, ¿no? Mm. Un mundo en donde no estamos relegados, si hoy somos eventualmente la periferia, a no ser la periferia de la periferia, porque si somos la periferia de Europa vamos a ser la periferia de la periferia, ¿no? Sino más bien que tenemos que jugar nuestras fichas. Yo quizá lo que te diría en esto y me moví un poco hacia donde iba, porque Mm. te iba a decir primero que, a pesar de eso, algunos de los hechos de tu vida han sido profundamente optimistas, mucho más optimistas de los que muchos de tus amigos y tus conocidos en un momento dado reconocíamos, como por ejemplo Mm. haber aceptado trabajar con el gobierno de Gustavo Petro. Sí, sí, son riesgos que uno toma, pero es la vida, ¿no? Pero era una También. versión optimista, Sí. tú creías que era lo mejor que podías hacer y Optimismo de la voluntad, porque exacto, yo sabía, tenía una lista de cosas que podrían salir mal, que es la que era verdad. muy larga.
Sí, Claro, pero la vida también se trata de pero eso. dijiste, me la juego por eso. Sí. De la juego por eso. Y por otro lado, digamos, el tema de que nosotros sí deberíamos, digamos, hacer un ejercicio ahí no tanto de la poesía como de la ingeniería, tratando de imaginarnos cómo es que se puede construir esa posibilidad en el continente, Mm. que sería como la otra, digamos, diría el gran objetivo y el aprendizaje, digamos, de este tipo de conversaciones. Quiero dejarle una pregunta a Carlos Vives. Se la dejarás, Sí, se la dejarás. Entonces, ¿qué va a ser nuestro próximo invitado y me con quién? parece chévere porque yo creo que esta conversación, sobre todo al final, en ese lado que llamamos hippie, sin ser peyorativo, eh, en el fondo es algo que él ha buscado Sí, en nuestra cultura, en contar una gran historia que contar. Y si él cree que en Colombia en general y en América Latina en particular, Carlos, la cultura nos puede llevar a construir ese refugio, esa utopía espiritual, ese mundo distinto en el cual le vamos a contar mejores historias a todo el planeta y en el cual vamos a hacer de la cultura, la diversidad cultural y la biodiversidad una gran historia de desarrollo, de cómo se imagina eso. muy bien. Que a mí me gusta complementarlo, luego ahora le dejamos la pregunta a él, que de hecho, Mm, esta que acabas de hacer se la presentaremos a él, pero a mí me gusta además pensar que es una versión virtuosa de tratar de utilizar ese salvavidas nuevamente, frente al nuevo mm. mundo y frente a los nuevos mares, también como una oportunidad de generar ingresos, desarrollo económico, Sin duda, porque sin duda. además se ha venido convirtiendo, y ese es el caso de que a mí me tiene tan impresionado y me ha tenido tan impresionado Mm, lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, alrededor de la cultura de la música urbana en Medellín, que es ujú, en donde hoy en día es verdaderamente un emporio el que estamos viviendo allá, tu tierra. sin duda. Hay algo de esta conversación, como para mí, como la gran epifanía, y es lo siguiente, Bruce, como lo que yo aprendí de aquí, ya haciendo el resumen, y es en este mundo centro-periferia, que nos coloca a nosotros, o nos pone en el margen, que algo bueno puede pasar en el margen, que en esta locura del centro hay una buena historia en el margen, y que la quiero asociar con la cultura, con cierta razonabilidad, un cierto regreso del humano. O sea, no, que no sea tan malo estar en el margen, que probablemente las mejores historias del planeta van a surgir en el margen y que ojalá podamos protagonizarlas. Muy bien. Gracias por tu... Buen resumen, Alejandro. Abrazo. Buen resumen. No, muchas gracias. Gracias a ti. Listo, no, gracias a ti.